Hola, molt bon dia i molt benvinguts i benvingudes a aquesta tercera conversa que organitza l'Oficina Antifrau i més concretament la Comissió Assessora en Ètica al voltant de temes d'integritat, perquè ens sembla que és més fàcil parlar d'integritat quan connectem a situacions o a fenòmens que són candents, que són d'actualitat, i per això hem abordat la relació entre integritat i intel·ligència artificial. En la primera, en la segona, vam parlar de defensa i seguretat nacional i avui abordarem un fenomen, un tema que és una mica, em penso jo, més desconegut, que són les SLAPs, i ens hem envoltat de persones expertes per destripar el fenomen, per disseccionar-lo i per comprendre'l una mica millor amb l'objectiu últim de fer-hi front sempre des del punt de vista de la promoció de la integritat, de les llibertats, dels drets. Ens acompanyen avui, doncs, dos perfils, un periodista i una activista. Pau Esparch l'hem convidat pel seu ofici, ell és periodista, i també pels seus bons oficis com a professional de la informació, però sobretot perquè ha fet una molt rigorosa i completa recerca en el tema que avui ens ocupa, un informe sobre SLAP monogràfic per l'Observatori Crític dels Mitjans, Media.cat, impulsat pel col·lectiu de periodistes Ramon Barnils. Bon dia, Pau. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui. Hola, molt bon dia i gràcies per aquesta presentació molt generosa. I la segona de les nostres convidades és Inés Díaz. Ella és activista amb una llarga trajectòria i jurista. I, per tant, l'hem convidat precisament per aquest doble perfil, perquè parlarem de dret i d'abús de dret. La Inés és la directora, la responsable de l'àrea jurídica de Greenpeace Espanya, i no és això atzarós que l'haguem convidat per això, perquè Greenpeace és víctima i alhora defensora i activista també de com ens hem d'enfrontar a aquest fenomen abusiu. Inés, muchas gracias por acompañarnos hoy también. Muchas gracias por la invitación y perdonadme que no hablo catalán. No hay problema, Inés. Precisamente en la presentación hemos iniciado en castellano, pero me parece que la conversación será más fluida, que la mantengamos en castellano para facilitar la interacción entre vosotros, no siempre fácil a través de Zoom, pero en cualquier caso esta es la idea. Por tanto, yo os iré formulando preguntas, pero podéis interpelaros, discrepar o apostillar lo que consideréis oportuno a lo largo de toda la sesión. Deixeu-me només, abans de començar amb les preguntes, una mica d'informació de context. Als Estats Units, especialment amb el segon mandat de Trump, s'ha dinamitat una de les grans conquestes democràtiques que, com tantes d'altres, creiem que eren inamovibles, que eren eternes i no estaven en risc. No és així. Hi ha atacs molt profuns contra la llibertat de premsa i contra la llibertat d'informació que irradien, malauradament, a tot el tauler global, i em temo que Europa i que l'estat espanyol no som una excepció. Hi entrarem. Precisament, si posem el focus en el nostre país, el balanç que fa la Plataforma per la Llibertat d'Informació ens informa de tota una sèrie d'agressions, d'amenaces per la llibertat d'informació, i cita específicament les SLAPs al costat d'altres pràctiques d'intimidació, de persecució al carrer, i no sols al carrer. Veurem avui quina forma pot prendre amb aquest fenomen tan, diríem, poc expressiu en la seva denominació, que són això de SLAP. Veurem, per tant, en què consisteixen, però també quin impacte tenen, quins efectes provoquen, i també voldrem alguna recepta, alguna recomanació i també una mica d'esperança per veure si efectivament podem fer front a aquest fenomen abusiu.
La directiva europea de 2024, la tractarem avui, rep el nom de Dafne, Llei Dafne, en memòria de la periodista maltesa Dafne Caruana, assassinada fa uns anys amb un cotxe bomba, que havia patit prèviament desenes litigis, de demandes a les que va haver de fer front en vida i ha estat, entre altres coses, doncs, l'impuls de la seva família que ha aconseguit aquesta fita històrica. Veurem si les expectatives que ha aixecat són reals o si tenim doncs, els dubtes i quines aportacions també, modestament, podem fer-hi avui. Comencem, doncs, per la pròpia noció, pel propi concepte de SLAP, i m'adreço en el Pau. Pau, me passo el castellà. ¿Qué es una SLAP? ¿En qué consiste una SLAP? Muy rápidamente, SLAPs, las siglas hacen referencia a los litigios estratégicos o abusivos contra la participación pública. Y para que se entienda un poco más, son demandas contra periodistas, activistas, entidades, con el objetivo de evitar que hablen de un tema. Es decir, la finalidad no es conseguir la victoria judicial, sino más conseguir ese efecto de que la gente sea consciente que hablar de aquel tema puede comportar consecuencias legales. Y hay un aspecto importante que además la directiva europea sobre SLAPs lo recoge, que hablaremos más adelante de esa directiva, y dice: son demandas que suelen ser interpuestas por entidades poderosas en un intento de silenciar el debate público. Y es importante ese punto, ¿no? Hay una relación de desequilibrio de poder. O sea, es el poder quien ataca a alguien más débil, ¿no? El periodista, el activista, la entidad que quiere denunciar algo. Y sobre todo eso, evitar que aquello que se ha sacado a la luz pues tenga más recorrido, y también intimidar al periodista, al medio o a la entidad que lo difunde. Muchas gracias, Pau, por esta ya primera definición, primer intento de acotar el fenómeno, porque efectivamente esto de SLAP, que es el acrónimo de las siglas en inglés, si lo digo bien, Strategic Lawsuit Against Public Participation, o sea, litigios, demandas estratégicas contra la participación pública. Creo que quizás la mejor fórmula de irnos acercando a todas las caras del fenómeno es un ejemplo. Y Inés ya adelantaba en la presentación que no te habíamos invitado al azar por tu reconocida trayectoria o por tu conocimiento jurídico, que también, sino porque representabas a Greenpeace España, y Greenpeace es una víctima, un actor fundamental en el tema de las SLAP. Cuéntanos, Inés. Efectivamente, pues que en nuestro caso casi nosotras no hemos elegido ser expertas en SLAP, sino que las SLAP nos han elegido a nosotras. No es la primera SLAP de la que vamos a hablar ahora, no es la primera que sufre Greenpeace Internacional, pero desde luego sí es la que está teniendo consecuencias más graves. La SLAP de la que queremos hablar es el juicio que se celebró el año pasado en Estados Unidos. Esto fue una demanda que interpuso una empresa norteamericana llamada Energy Transfer contra Greenpeace Internacional. Lo había intentado inicialmente contra otras organizaciones, y la demanda trae su causa porque Energy Transfer quería construir un oleoducto. El oleoducto pasaba por las tierras sagradas de las tribus Sioux de Standing Rock, en Dakota del Norte, y contra esa obra se levantaron más de 300 tribus indígenas en su momento. Las manifestaciones fueron absolutamente espectaculares. Mucha gente respondió al llamamiento de las tribus. Incluso estuvo Naciones Unidas presente en las mismas. Y el entonces presidente Obama lo que hizo fue paralizar la construcción del oleoducto. A continuación, el siguiente presidente fue la primera presidencia
de Trump, y una de sus primeras órdenes ejecutivas fue continuar la construcción del oleoducto, y a día de hoy ese oleoducto existe, está construido. Como consecuencia de todas esas manifestaciones, ya digo que hubo una primera demanda que fue desestimada, y lo que hace Energy Transfer es buscar un sitio mucho más idóneo para interponer una segunda demanda, ya solamente contra Greenpeace Estados Unidos y contra Greenpeace Internacional, nuestra oficina internacional, y lo hace eligiendo en Dakota del Norte una pequeña población, una población llamada Manon, que tiene básicamente dos calles, es un pueblito muy, muy chiquitito, y donde la gente vive principalmente de la industria petrolera. Ahí comenzó el juicio en febrero del 2025, y en marzo del 2025, el mismo año, se dictó el veredicto en virtud del cual se condenaba a las tres oficinas involucradas, a las tres oficinas de Greenpeace, a pagar la suma de 660 millones de dólares. Esto es una cantidad absolutamente inasumible, obviamente. Estamos esperando que el juez dicte sentencia, porque es un procedimiento enormemente complejo, y se le han pedido muchas cosas después de ese veredicto del jurado. Seguramente ratifique, aunque esperemos que no por esa cantidad. Y esto en la práctica le supone a Greenpeace Estados Unidos que probablemente va a tener que cerrar la oficina, con lo que tiene de simbólico, porque fue la primera oficina de Greenpeace en fundarse. Va a tener un impacto, obviamente, en el resto de las asociaciones en los distintos países, y esto nos coloca en una situación enormemente difícil. Tenemos además una demanda interpuesta por nuestra oficina internacional, por Greenpeace Internacional en Holanda, contra Energy Transfer. Una vez que se dictó el veredicto, no, perdonadme, se interpuso con anterioridad a que se dictara el veredicto por parte de Greenpeace Internacional, porque mantener todo este procedimiento en el tiempo, desde el 2016 hasta la vista, y en este momento sigue el procedimiento, nos está costando, solamente en facturas de abogados, desplazar personas, etcétera, etcétera, está teniendo un coste enorme para la organización. Entonces, para resarcirse y como forma de manifestar que esto era una SLAP, la Oficina Internacional planteó una demanda en Ámsterdam, en virtud de la cual se le pide ese resarcimiento, y lo más importante, y por lo que aquí nos interesa, se le pide por primera vez al tribunal holandés que aplique la directiva anti-SLAPP. Bien cierto que no ha entrado todavía en vigor, porque no ha pasado el plazo de transposición de la misma, no lo hace hasta el 7 de mayo de este año, pero ya se le pide al tribunal holandés, que está conociendo, que aplique la directiva. Es la primera vez que va a haber un pronunciamiento sobre esta materia, aplicando el derecho europeo. Por lo tanto, creo que abre un panorama esperanzador por esta parte, y un panorama aterrador, porque estas demandas pueden acabar efectivamente con organizaciones, y hablamos de organizaciones tan grandes y tan importantes, como es Greenpeace o Greenpeace Internacional. Muchas gracias, Inés. Efectivamente, es un ejemplo muy ilustrativo, también de esa estrategia, tanto de la SLAP, con una estrategia para silenciar las voces críticas, pero también de la respuesta estratégica de las organizaciones o de las personas que están recibiendo este tipo de demandas para plantar de alguna manera batalla en el escenario legal, naturalmente, para evitarlas, para confrontarlas. Por tanto, vamos a seguir muy de cerca las novedades del caso de Greenpeace, insisto, por ese valor simbólico también, y por ese valor de precedente. Es un ejemplo muy grande, quizás, y en cierto modo lejano, porque estamos hablando de territorios Sioux. Vamos a traer, si te parece, Pau, los ejemplos a nuestro terreno, un terreno más doméstico, y nos gustaría que nos explicaras o trajeras, pusieras sobre la mesa otros ejemplos más cercanos, si es que los hay. Hay SLAPs en el Estado español y en Cataluña también tenemos este fenómeno. Sí, sí, los hay y de hecho pondré como ejemplo casos muy recientes, incluso el último lo vi ayer, para que la gente pueda comprender pues que es un fenómeno muy vigente y activo.
El primero, en este caso, es periodístico y es muy paradigmático de lo que es un SLAP para nuestra profesión. Es una demanda por derecho al honor de Iberdrola contra el Confidencial, porque había informado sobre las relaciones de esa empresa con el excomisario José Manuel Villarejo. Claro, a Iberdrola no le interesaba que se cubriera esa información, a pesar de que estaba documentada con una investigación judicial, y cifraba en más de 17 millones de euros el daño de los artículos del Confidencial, y era lo que reclamaba, que claro, si eso se sacaba adelante, para el Confidencial suponía la fin del medio de comunicación, tener que pagar esa cantidad. El hecho es que Iberdrola perdió la demanda y además tuvo que pagar las costas procesales de ambas partes de ese proceso. Otro ejemplo, una querella por injurias y calumnias de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, contra el periodista de televisión española Javier Fortes y sus tertulianos de su programa, porque habían calificado a él, a Alberto González Amador, como autor confeso de un fraude fiscal. Pues el hecho de llamarlo así implicó que él presentara esa querella. Todavía en ese caso no hay resolución judicial porque empezó eso a finales de 2024, pero el hecho es ese, ¿no? De una persona que no quiere que se hable de él como autor confeso de un fraude fiscal, presenta una querella que además pues tiene difusión pública, y lo que implica seguramente es que después los periodistas, los tertulianos, cuando tengan que hacer referencia a él, no le califiquen de esa forma. Otro ejemplo es una demanda por derecho al honor del grupo CREA de la Universidad de Barcelona contra el diari Ara, que había publicado hace unos años que ese grupo de investigación actuaba como una secta. No hay resolución judicial en ese caso tampoco, pero a finales del año pasado, tras la publicación de nuevos artículos periodísticos, la Universidad de Barcelona volvió a llevar el grupo CREA a la Fiscalía por conductas de coerción, y el mismo grupo anunció entonces su disolución. Es un ejemplo de cómo hace muchos años, casi una década, el diario Ara publicó ese artículo y el grupo intentó silenciarlo, pero al final, una década después, a pesar de que esa demanda continúa activa, ha tenido un impacto con nuevas informaciones periodísticas que han implicado, pues eso, la fin de ese grupo de investigación. Y dos últimos ejemplos que en ese caso no son del ámbito periodístico. Uno es una posible querella por injurias de un alcalde de la Cerdaña contra la portavoz de la entidad SOS Pirineus, que había criticado y denunciado las irregularidades en la construcción de un chalet del hijo de ese alcalde. El alcalde quería presentar la querella contra la entidad porque, claro, no le interesaba que hablara de ese chalet que se había construido su hijo con presuntas irregularidades, pero al final hubo un acto de conciliación y en ese caso el abogado del alcalde fue quien le recomendó pues no continuar adelante con esa querella por injurias. Y el otro caso, que es muy reciente, lo he leído esa semana, es una posible querella por injurias y calumnias del grupo Ametller Origen contra activistes de naturalistes de Gelida y el colectivo ecologista Bosc Verd, que han criticado y denunciado el proyecto del Agroparc Penedès de Ametller Origen. Pues, ¿qué ha pasado? Que la empresa ha presentado una demanda de conciliación previa a la querella contra esos activistas porque no le interesa que critiquen públicamente a ese proyecto de Agroparc, que es un nuevo ejemplo de lo que pretenden las SLAPs. Muchas gracias, Pau, por este esfuerzo de calidoscópico, ¿no? De ver también algunos asuntos que están cerrados y que han acabado bien, otros que están todavía abiertos y ese universo de incertidumbres que tenemos. Y también porque vemos que hay distintos elementos presentes, cuáles son los colectivos que son potencialmente afectados. Vamos
vamos viendo. Quizás la pregunta que se me ocurre inmediata es, bien, los ejemplos son muy ilustrativos, la definición la tenemos, pero ¿cómo identificamos una SLAP? Haciendo destilación de estos casos que nos has presentado y también del ejemplo tan ilustrativo de Greenpeace, ¿cómo identificamos una SLAP? ¿Cuáles son los elementos que nos permiten decir, date, eso es una SLAP? Inés, Pau, por el orden que queráis. Pues yo señalaría alguno de esos elementos que es evidentemente que detrás de toda gran SLAP, de todas las SLAP, siempre está el poder empresarial, las grandes empresas, las grandes corporaciones o el poder público, poder que en el caso que señalaba Pau del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Y realmente no buscan resarcirse de nada, porque no, en la mayoría de los casos no han sufrido daño alguno, sino lo que buscan realmente es silenciarnos. Por lo tanto, este es un factor clave para ver. Lo que hacen es una utilización espuria de la Administración de Justicia, los utilizan como mecanismo para meter miedo y para que, en definitiva, la gente no pueda hablar. Por lo tanto, entre los elementos que se pueden señalar es que siempre detrás hay un poderoso que no busca realmente justicia, sino que busca otro tipo de consecuencias. Y tercero, que lo hace siempre en el caso de Pau, o el caso que relata Pau, contra los periodistas, y en nuestro caso contra las personas que participan, que se manifiestan, que opinamos, etcétera, etcétera, que formamos parte de la vida pública, en definitiva. O sea, que tratamos sobre asuntos de actualidad, sobre asuntos públicos y que así lo manifestamos. Esas serían, supongo que Pau va a añadir algún elemento más. Estos serían como los grandes elementos que nosotras señalamos para visibilizar cuando estamos ante una demanda estratégica. Es una demanda con apariencia de buen derecho, con apariencia de absolutamente legitimidad, pero que sin embargo, en cuanto empiezas a escarbar un poco, lo que ves es que esa demanda no se está utilizando para conseguir justicia, todo lo contrario. Y luego lo que se destaca fundamentalmente es la desproporción, el poder que tiene una gran empresa, el poder que tiene la de las administraciones públicas, por ejemplo, para sostener en el tiempo esa demanda frente a la persona que se ve con esa demanda o con esa querella o con esa denuncia, que tiene, pues que ve su vida peligrar y su patrimonio, por supuesto, ve peligrar su libertad o ve peligrar su patrimonio. Por lo tanto, con las cosas, algún elemento que se me escape, que seguramente Pau va a señalar ahora mismo, pues serían como los elementos claves para saber cuándo estamos en presencia de una SLAP. Para mí, bueno, coincido mucho con Inés, es importante ese elemento del poder. Es decir, vemos en todos los casos cómo es el poderoso quien presenta la demanda, la querella, contra el que está sacando a la luz el tema. Es decir, no es necesario ser periodista porque al final un activista también puede informar, denunciar una situación y es precisamente el hecho que se investiga. Y lo que también creo que es importante remarcar en ese caso es que no es necesario que sea una exclusiva periodística, una información inédita, porque hay empresas, poderosos que denuncian simplemente por el hecho de que se está publicando, informando de algo que tal vez se puede encontrar incluso con fuentes abiertas, con los portales de transparencia. Y al final lo que nos hace ver que es una SLAP es sobre todo el objetivo de evitar silenciar un tema que se produzca, pues eso, un silencio informativo. Por tanto, deducimos que la tipología del hecho denunciado o divulgado es el interés público. Por tanto, se persigue el interés público. En el caso del activismo medioambientalista, pues la protección del medio ambiente. En el caso de defensores de los derechos humanos, pues el derecho humano que en ese caso esté en jaque. Y quizás esa
relación de David y Goliat, esa asimetría. Antes, Inés, decías, me ha parecido, me ha llamado la atención que en muchas ocasiones, en el caso de Greenpeace, pero también en muchos otros casos, precisamente por esa asimetría, el resultado es incluso la desaparición de la organización, el tener que bajar la persiana, no poder continuar con la actividad, y las cifras astronómicas que ponen de relieve que uno puede mucho y que el otro no va a poder casi nada, porque defenderse de eso, además de que genera, entiendo, un trastorno de miedo muy grande. Eh, se me ocurre también que es muy importante lo que decíais de los fines espurios, es decir, que no se persigue ganar. El hecho de que algunos de los casos en que nos traía Pau se haya retirado, es decir, se ha ido a una conciliación. Tú decías, Inés, no se persigue ganar, lo que se persigue es atemorizar, es intimidar. El hecho de que se retiren esas demandas también es un elemento para identificar una SLAP a posteriori, es decir, eso era una SLAP. Efectivamente, es un elemento más, porque queda claro que no pretenden en absoluto conseguir justicia. Pues en el ámbito civil, resarcirse de un daño económico en el mundo penal, en el procedimiento penal, resarcirse de la comisión de un posible delito. Es típico en el caso de las injurias o de las calumnias que nosotras hemos sufrido. Te hablo en concreto de Greenpeace España, por parte de algunas empresas donde interpone la querella, vamos a conciliación y no continúa con el procedimiento porque ya han conseguido lo primero, que es atemorizar. Si esto lo traslado no a una organización como Greenpeace, que tiene mucho apoyo detrás, pero lo traslado a una persona física en concreto, a uno de nuestros activistas, por ejemplo, que se vea en ese procedimiento rodeado de tener que acudir a justicia, contratar abogado, lo que supone desde el punto de vista psicológico, el resultado a la empresa le da igual, ya ha conseguido el objetivo fundamental, y es que esa persona seguramente no va a volver a participar en la vida pública, no va a volver a participar en manifestaciones, no va a firmar cartas, no va a hacer absolutamente nada. Por lo tanto, ya ha conseguido el objetivo principal, que es atemorizarlos. Y en el ámbito civil exactamente igual, o sea, se retiran de la demanda antes de que haya sentencia, con lo cual es evidente que no se le había causado perjuicio alguno, y además impiden que haya, por ejemplo, una condena en costas a la persona a la empresa que presenta la demanda. Por lo tanto, el fin intimidatorio es manifiesto y evidente en este tipo de demandas. Y para mí creo que es importante, ahora que Inés hablaba de eso, ¿no? De la finalidad, de nuevo recordar, estamos hablando de eso, ¿no? Del poder contra el débil y incluso contra el más débil, es decir, como más débil sea la persona que recibe la demanda o la querella, pues más efecto tiene. Y lo digo porque pensando en el periodismo, pues tal vez un periodista que trabaja en un medio de comunicación que tiene abogados o asesoramiento legal se puede permitir, pues eso, publicar una información aún sabiendo que existe la posibilidad de que después la empresa o la persona a quien señale presente una demanda, una querella. Pero claro, si es un periodista freelance que incluso cobra pues muy poco para aquella información y después tiene el riesgo de verse en una demanda que no puede ni cubrir los gastos, aunque haya pues abogados de oficio, eso también implica pues muchas más dificultades para sacar adelante los temas. O sea que el hecho de el poder atacando el débil y como más débil, mejor en ese sentido para los poderosos, ¿no? Porque claro, saben que es conseguir el objetivo final de eso, poner un poco el miedo a la gente y que sobre todo te planteas si realmente merece la pena publicar aquello con todo lo que puede comportar. Y ese es el problema absoluto, porque lo que están consiguiendo es, pues bueno, una autocensura, ¿no? Es decir, que la gente
pueda tener interés en difundir o en publicar una información, pero como es muy consciente de los riesgos que implica, ya no, al final lo descarta para eso, ¿no? Porque sabe que el recorrido puede ser muy, muy complicado. Efectivamente. Ese efecto disciplinador, por tanto, de aviso para navegantes, ¿no? No solo es lo que te puede pasar a ti, sino que le pasará o le puede pasar a Sí. cualquiera que haga lo mismo y que no sea más discreto, más cauto. Sí, sí. Y antes Efectivamente. que Lourdes comentabas eso, que es un asunto de interés público, mirando la directiva europea, al final es un poco todo porque habla de casos que afecten a derechos fundamentales como salud pública, seguridad, medio ambiente o clima, actividades de personas físicas o jurídicas que ocupan puestos en el sector público o privado, asuntos a que sean objeto por parte del órgano legislativo, ejecutivo o judicial, acusaciones de corrupción, fraude o cualquier otro delito. O sea que es un poco todo. Con eso no, la directiva no es estricta, es todo aquel que pueda tener eso, un interés para la población, para la ciudadanía. Un paralelismo, por tanto, entre la directiva SLAP y también la directiva de protección de personas alertadoras, es decir, de personas que alerten de cuestiones que pueden poner en riesgo, que pueden suponer una amenaza para el interés público, para el bienestar de la sociedad, para aquello que de forma quizás poco jurídica, pero muy clara, acostumbramos a llamar el bien común. El impacto, ya lo habéis avanzado un poco, ese doble impacto, un impacto individual de temor y ese efecto de autocensura y ese impacto colectivo para, en definitiva, reducir el flujo de información. Y aquí creo que es importante señalar o tener en cuenta que la participación pública no se puede producir si la ciudadanía o los potenciales participantes no están debidamente informados de todos los intereses en juego. Por tanto, esa doble lógica, la individual y la colectiva, está muy presente en las SLAPs, pero vayamos un poco con más detalle a ver las afectaciones. Habéis hablado de dinero, pero también habéis hablado de miedo. ¿Cuáles son concretamente las afectaciones a lo que se enfrenta quien recibe una demanda de estas características? Quizás Inés, por haberlas sufrido en propia piel. Pues se enfrenta muchas veces, en nuestro caso, a la muerte civil. Si finalmente tuviéramos que cerrar la oficina, desaparecería parte de la organización. Y en el caso de las personas individuales, en el caso de las personas jurídicas, pues evidentemente, como no hay posibilidad de que respondan a esas cifras millonarias a las que pueden verse condenados, pues están condenadas a desaparecer. Y en el caso de las personas físicas, pues les condena a una situación de absoluto desamparo. Por un lado, porque generalmente no te puedes quedar sin patrimonio e incluso quedarte con una deuda brutal en el caso de que te veas condenado por una SLAP. Y en el caso de cuando eres acusado por algún delito contra el honor, algún tipo de estos delitos que luego veremos con más detalle, supongo, pero que abogamos por su desaparición del Código Penal, pues puedes verte abocado a una privación de libertad. Con lo cual ya el efecto psicológico en salud mental que puede tener en las personas que sufren las SLAT es para pensártelo dos veces si vas a volver a participar en algo o no vas a volver a participar en algo. Así que creo que tiene una trascendencia de la que a veces no somos conscientes, como puede afectar a una persona, lo señalaba Pau en el caso de los periodistas, que no todos están respaldados por grandes organizaciones, por grandes editoras, sino que en muchos casos son personas que ejercen su tarea de forma individual o con poquitos recursos. Y en el caso de los activistas, que es lo que nosotros conocemos más, pues evidentemente se les puede apoyar o podemos prestar apoyo, pero solo de forma limitada. No tenemos la capacidad para hacer frente, pues, a lo que se nos ha condenado en Estados Unidos a 660 millones, pero os puedo decir que sufrimos otra en Inglaterra, en UK, en la que se nos pedía que nunca más volviéramos a hablar de ExxonMobil. Quiero decir, se nos condena a no poder ejercer los fines para los que hemos nacido, que es la crítica
En este caso era una petrolera, las críticas a las petroleras, pero trasladado al ámbito de Greenpeace, no poder ejercer nuestra labor de defensa del medio ambiente. Por lo tanto, creo que la trascendencia y cómo puede afectar tanto a las personas jurídicas como a las personas físicas es algo que debemos poner en valor y tratar de dar una respuesta adecuada desde el punto de vista legislativo y sobre todo desde el punto de vista judicial. Quizás la afectación también para la reputación no es menor, Inés. No sé si lo compartimos en un momento en que hay casi acusaciones de terrorismo hay un intento de criminalización de la protesta y eso entiendo que también debe tener un impacto en la persona que recibe esa ese impacto a su imagen, a su reputación pública. Efectivamente. Tal es así la criminalización que en muchos casos lo que hacen es los gobiernos cuando persiguen a las organizaciones acabamos siendo incluidas en listas de terrorismo o en el caso de nuestra SLAP en Estados Unidos se nos aplica una ley porque se nos consideran efectivamente terroristas. Y parte del relato que hace Energy Transfer contra Greenpeace es una acusación de terrorismo y va detallando cómo conseguimos nuestros fines de forma absolutamente alegales o ilegales completamente. Ujú. Vayamos a los colectivos potencialmente afectados. Creo que es algo que ya habéis ido desgranando vuestros dos colectivos de origen, periodistas y activistas, pero no solo ellos. Creo recordar que la resolución de la Comisión Europea hablaba también en general de defensores de los derechos humanos. ¿A quién se expone? ¿A quién, qué colectivo, qué entidad, qué personas tendría que quitar el sueño a esta cuestión? Pues yo creo que cualquier persona, realmente cualquier persona que participa en la vida pública de una forma u otra, ejerciendo sus derechos fundamentales, por otro lado, los derechos recogidos en la Constitución, el derecho de información, el derecho de publicación, el derecho de reunión, el derecho de manifestación. Creo que cualquier persona puede verse afectada por un SLAD. Esto es lo realmente terrible y lo que se está consiguiendo realmente es desmovilizar a la sociedad. No sé si Pau coincide conmigo, pero creo que estamos en un momento de absoluta desmotivación de las personas y desde luego que no encuentren protección frente al abuso por parte del poder o por parte de grandes corporaciones no facilita desde luego ni el estar informado ni el derecho de crítica que pueden ejercer las personas que forman parte de la sociedad y eso, desde luego, va en contra de los valores democráticos, por lo tanto, tiene una trascendencia enorme. No sabemos cuánta gente puede estar desmovilizada debido precisamente al miedo que tienen de que su participación o ser parte de algún colectivo pueda acarrearles el sufrir este tipo de demandas. Sí, de hecho, la directiva europea sobre las SLAPs dice que no hace en su preámbulo una definición de periodista, dado que el objetivo es proteger a cualquier persona física o jurídica que se implique en la participación pública. De modo que la cobertura de la directiva al final es para toda persona que quiera eso, denunciar algo y exponerlo y que tenga ese interés público. Y yo creo que lo que también es importante señalar es que al final los poderosos saben cómo hacerlo y los que reciben el ataque no, o no tanto. Es decir, que otra vez nos encontramos que ellos tienen los recursos, porque ellos sí que se pueden permitir pagar unos abogados que además los asesoran y además lo que dicen es cómo lo podemos hacer para conseguir el mayor daño posible y cuál puede ser la estrategia para conseguir ese objetivo final, ¿no? De silenciar el tema. Y aquí hay otro desequilibrio, porque claro, si el sistema no proporciona una defensa mínima a las personas que reciben los ataques, pues la desigualdad es total y absoluta. Y creo que, no sé si tal vez más adelante cuando hablemos a fondo de la directiva europea, pues lo analizamos, pero
es un punto muy importante, cómo se tiene que trabajar a ese asesoramiento, esa cobertura legal para que las personas que reciben la querella, la demanda, no queden totalmente expuestas y tengan esa sensación de indefensión, porque estás luchando contra alguien que no solo tiene un abogado, sino tal vez un bufete, recursos ilimitados en ese sentido. Y claro, tiene más números de poder ganar si ese es el objetivo. Sí, Queda muy claro, perdón. me gustaría añadir que además hay que tener un factor importante en cuenta y es la duración de los procedimientos. Es decir, las personas que se ven sometidas a este tipo de demandas pueden ver su vida en pausa durante 2, 3 años o incluso más. Una resolución en primera instancia puede tardar en este momento en Madrid, por ejemplo, entre 2 y 3 años, con lo cual, pues ni me puedo comprar una casa porque no sé si me van a embargar la casa, ni me puedo cambiar de trabajo porque no me puedo permitir que, según qué cosas. Quiero decir, es que te obligan a poner tu vida en pausa. Es una cosa absolutamente terrible. Entraremos en estas cuestiones, pero dejarme antes acabar con el tema de de las personas. Nos ha quedado claro que cualquiera que intervenga para alimentar el debate público, por tanto, que favorezca la participación pública, por tanto, periodistas, activistas, pero también artistas, abogados, defensores de derechos humanos, académicos, científicos. En el chat había un apunte interesante, se refería a Jaime García Obregón, decía que había recibido, Jaime García Obregón es un ingeniero que trabaja muy activamente en pro de la transparencia en materia de contratación pública, dice, recibió una demanda en que informaba en redes sociales y hay un ejemplo que también me pareció cuando preparaba esta sesión que me pareció muy interesante y es el de los editores de la Wikipedia en Estonia que también recibieron este ataque por una entrada que alguien quería silenciar y que me pareció también bonito traer a colación porque terminó bien, se consiguió el efecto contrario, no solo superaron esa demanda abusiva, sino que además se consiguió dar la vuelta a la situación y la entrada en la Wikipedia movilizó a toda la comunidad editora y fue una de las entradas no solo mejores, más rigurosas y más completas, sino también de las más visitadas. Por tanto, también aquí un apunte de optimismo ante una situación muy dura a la que se enfrentan las personas que la sufren y a la que nos enfrentamos todos como sociedad, porque al final se trata de participación pública. Pero está bien poner el foco en los afectados, pero también vamos a poner el foco en otras de las personas que intervienen. Porque ¿quién pone una SLAP? Habéis dicho de una forma muy abstracta, el poder. ¿Y el poder quién es? El poder, empresas, inversores, abogados, gobiernos. ¿Qué responsabilidad tiene cada uno? ¿Qué rol juegan? Comentemos esa otra parte de las personas que tienen un papel importante en el tema de las SLAPs. Sí, el poder, bueno, claro, es difícil delimitar dónde empieza y termina, pero yo creo que estamos hablando sobre todo de, por una parte, empresas pues grandes que tienen un nombre que es conocido para la población y que, por lo tanto, su imagen puede quedar o interpretan así que bueno, puede tener un daño sobre su imagen a esa información que se ha publicado. Por lo tanto, estamos hablando de empresas que son reconocidas para la ciudadanía, solo nombrándolas. Después, también hay, claro, el poder pues, político, gente que ocupa cargos en la administración y que no está de acuerdo ni conforme con aquellas informaciones que se están sacando y que, de nuevo, creen que el problema es que les puede hacer un daño a su reputación. Y después creo que hay un nivel de donde hay un conflicto de intereses, ¿no? De alguien que está por encima de aquel que lo denuncia y que
bueno, que aquí tal vez es más difícil definir cuál es el poder, porque puede depender de cada caso. Pero ahora que mencionabas a Jaime García Obregón, he intentado buscar cuál podría ser el caso, ¿no?, al que se hacía referencia, y he visto que el gobierno de Cantabria pues presentó, no sé si ese es el caso al que quería hacer referencia a la persona que ha hecho la pregunta, pero interpuso contra él una querella por injurias y le reclamaba 50.000 euros porque había denunciado pues la opacidad de ese gobierno. Porque el hecho es que es una persona que se dedica a difundir la información que tendría que estar disponible, sobre todo a través de la ley de transparencia que están obligadas a cumplir las administraciones. Y él lo que detecta es justamente, no sé si es el caso en concreto, pero lo conozco, y él lo que hace es ver esos casos en los que no se cumple la ley, o al revés, aprovechar la ley para difundir información que está disponible, pero que tal vez la mayoría de la ciudadanía pues no sabe cómo acceder a ella. Y para mí es un buen ejemplo de por qué existen las SLAPs, ¿no? Es intentar silenciar ese tipo de personas que saben conseguir información, que saben hacerla pública de forma que se pueda entender, y es lo que nos interesa pues a los poderosos, que es todo ese tipo de gente. Y sí que en ese punto me gustaría añadir, y ya termino, que el problema es que los poderosos saben que existen las SLAPs, y muchas veces los mismos periodistas, pero también los activistas, creo, tal vez Inés lo puede desarrollar, no lo sabemos. Es decir, la gente se encuentra con una demanda contra una querella a la que no pone el nombre de SLAP, porque es un término pues todavía muy desconocido, y porque cree que es un caso aislado, ¿no? Que mira, me ha tocado porque justamente de quien he hablado ha querido llevarme a los tribunales. Pero no, tenemos que empezar a hacer ese ejercicio de es un problema global, no es un caso aislado, es un problema que está bajo ese paraguas de las SLAPs, y eso para mí es un paso muy importante que tenemos que hacer, y todavía estamos muy lejos de conseguirlo, pero entender que es una cuestión global, no de cada caso. Efectivamente, yo avanzaría un poquito más y diría que hay una tercera pata en todo esto, que es el sistema judicial, ¿no? Que necesitamos tener, que sea muy conocido y que sea muy por la propia población, obviamente, por la gente que la sufre, pero también por el sistema judicial, tanto por abogados, por Ministerio Fiscal y por la judicatura, que es la tercera pata que interviene en todo este tema de las SLAP, porque tienen una gran responsabilidad, y en el futuro, si se transpone la directiva, que esperemos que así sea, pues tendrán la posibilidad de rechazar una SLAP antes de siquiera haber notificado a la otra parte. Por lo tanto, esa tercera pata y ese conocimiento que tiene que tener la sociedad de que son las SLAP, de que existen, y saber identificarlas desde el principio, pues esa tercera pata que es la judicatura es enormemente importante. Será importante, entiendo, Inés, tanto la formación, por tanto, el conocimiento, el poder identificar una SLAP, saber qué persigue, saber que es abusiva, saber que es un uso torticero del derecho, pero también conciencia, que es un estadio más. Lo digo porque a mí me llamó la atención la recomendación de 2022, donde se hablaba de normas éticas para los colectivos de abogados. Los operadores jurídicos, los abogados intervienen a la hora de redactar demandas SLAP o incluso a la hora de construir estrategias abusivas. Por tanto, creo que se abre una puerta para esa formación, para esa conciencia y también para esa reflexión ética. Yo creo que esto lo quiero resaltar también, porque la reflexión ética a veces no es que se produzca mal, es que no se produce. Por eso generamos también estos espacios de reflexión ética en torno a cuestiones de actualidad. Es decir, bueno, las SLAP suceden, pero tienen una dimensión ética, tienen una dimensión de integridad. Se trata de comportamientos
que no son íntegros y por tanto deben ser rechazados, identificados y combatidos por parte de quien tenga el papel que sea en su resolución. Creo que, no sé si coincidís, pero a mí me parece que es algo relevante, que a veces pasa un poco, bueno, es como, bueno, esos debates morales, pero bueno, hay una recomendación de la Comisión en este sentido y creo que también es poner la ética y la integridad encima de la mesa para todos los que intervienen y que establecen las reglas del juego. Así que bueno. Absolutamente de acuerdo. Y en el caso de los abogados que tenemos los servicios colegiales, cada abogado está colegiado en un sitio. Los colegios de abogados son corporaciones públicas y desde luego tienen un papel importante en saber cuándo un abogado, cuando un despacho está sobrepasando los límites y está ejerciendo de forma absolutamente torticera el derecho. Así que completamente de acuerdo de esta versión, de esta vertiente y de que tenemos mecanismos si se trata de utilizarlos bien, para eso están, y utilizarlos cuando se deben utilizar, que muchas veces nos los saltamos. Completamente de acuerdo. La dimensión ¿Verdad? deontológica a veces pasa un poco desapercibida. Las directivas a veces también tienen ese poder deontológico de defensa de derechos y de libertades. Nadan Pau, querías añadir. No, lo que quería decir es que está muy bien, ¿no? Eso, que haya esos códigos deontológicos y también que se reivindique la ética, pero que justamente creo que con las SLAPs lo que nos encontramos es que se lleva al límite a ese uso legal, ¿no? Precisamente lo que se busca es cómo podemos interpretar la ley de forma que nos beneficie al máximo a los intereses del poder. O sea que ya la propia SLAP está como viciada de inicio, ¿no? Porque lo que hace es justamente buscar esas posibilidades para ir a pervertir un poco la finalidad de lo que tendría que ser una querella o una demanda. De forma claro, es que para un mundo ideal no tendrían que existir las SLAPs y todo el proceso ya es, para mí, que va contra la ética y contra los códigos deontológicos. Está muy bien, gracias, Pau, que sea el periodista el que arrastre a tratar el tema desde una perspectiva jurídica, porque evidentemente aquí el derecho es el arma y seguramente también la defensa. Vamos, por tanto, al marco normativo. Hemos hablado o hemos mencionado la directiva de 2024 pendiente de transposición y ya Inés ha adelantado que el 7 de mayo termina y parece que brilla por su ausencia el debate jurídico y no os parece que se estén calentando motores, ni mucho menos, no ya que podamos tener un texto antes de que termine el plazo. Pero vamos, por tanto, a la directiva. La directiva, ¿a qué casos se aplica? Y en cualquier caso, entiendo que como toda directiva tiene un margen de mejora y, por tanto, cómo valoramos la directiva y luego cómo nos gustaría que fuese la ley estatal que en tiempo de descuento debería transponerla. Inés, casi por alusión. Pues yo creo que la directiva tiene mucho margen de mejora, no es desde luego la directiva que nosotras hubiéramos firmado, pero es verdad que nace en un contexto muy complejo, nació ya al final de la anterior legislatura en el Parlamento Europeo, con mucha prisa porque se iban a celebrar elecciones y esto quería quedarse aprobado y nace en ese contexto. Por lo tanto, es una directiva que a nuestro juicio está incompleta, pero es lo que tenemos. Así que la directiva se va a aplicar a los asuntos civiles y mercantiles, no se va a aplicar a los procedimientos penales y tiene un elemento de transnacionalidad que seguramente aquí discrepemos sobre los temas transfronterizos o no, sobre si es bueno que se haya abierto a ese tipo de procedimientos o no. Pero bueno, nos preocupa, por un lado, esto que la directiva no es la mejor de las directivas que tenemos. Nos preocupa que estamos ya casi en marzo del 2026 y no hay ningún texto en este momento para transponer esa directiva. Nos preocupa que por parte del gobierno se haga con prisa y se haga mal, desde luego más allá del día 7 de mayo.
con lo cual nos veremos abocados a lo que se hace casi siempre, que es hacer un copia y pega de la Directiva Europea de Derecho Español y por nuestra parte creemos que esta directiva implica cambios, no solamente transponerla, sino que implica cambios en nuestra legislación nacional, no solamente porque expresamente haya que modificar civil y mercantil, sino creemos que la modificación del Código Penal en según qué delitos empieza a ser ya un tema más que preocupante, o sea que es urgente. Estamos en un buen momento porque hay un texto presentado para la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. En fin, creemos que aunque la directiva no es lo que hubiéramos querido, estamos ante un buen momento para impulsar el cambio de legislación. Primero, la conciencia por parte de todos los operadores jurídicos de que esto está pasando, de que cada vez seguramente va a pasar mucho más, que necesitamos una buena legislación y que tenemos que transponer esa directiva y modificar muchos aspectos de nuestra legislación que en muchos casos está más que obsoleta. Así que ese es el reto al que nos enfrentamos y desde luego creo que ya vamos tarde o muy tarde. Yo soy un poco más pesimista aún porque quiero recalcar el hecho eso, ¿no? De la directiva hace referencia a los casos transfronterizos. Para que la gente lo entienda, lo que quiere decir es que solo se plantea, según la directiva, pues cuando una empresa lleva un caso en un país europeo, o sea, esa empresa es me lo invento, pero es de Francia y decide llevar la denuncia a España porque cree que la legislación española le beneficia más por su objetivo, ¿no? Por lo que quiere conseguir. Y claro, la directiva solo se plantea en esos casos, ¿no? Donde hay la intervención de dos países y por eso se habla de casos transfronterizos. Eso para mí es un problema porque, claro, implica que si el Estado decide pues a limitarse a lo que dice la directiva, dirá, de acuerdo, pues lo aplico solo en esos casos donde vemos la implicación de otro país y ese uso de los tribunales para los intereses que benefician a quien presenta la demanda en ese caso. Y creo que eso limita mucho el gasto de las slabs, porque claro, justamente todos los ejemplos que hemos puesto hasta ahora hacen referencia al país y no hay la implicación de otro país. Por lo tanto, todos esos casos quedarían fuera de la directiva de las slabs. Es cierto que en el artículo 3 de esa directiva se dice que los Estados miembros pues, pueden introducir o mantener disposiciones más favorables para proteger a las personas y que eso puede incluir disposiciones nacionales. Pero, bueno, si el Estado decide ser muy garantista, puede decir que eso, ¿no? Que la directiva solamente se refiere a los casos transfronterizos y, por lo tanto, todo el resto quedan fuera y lo que implicaría efectos prácticos es que todo eso que estamos hablando continuaría absolutamente igual con la directiva a la mano. Y después hay otro tema que es solo habla de los asuntos civiles y claro, parte de los ejemplos que hemos puesto también hacen referencia a querellas penales por injurias, por calumnias. Por lo tanto, doblemente esos casos quedan fuera de la directiva, porque claro, si continúan existiendo esos delitos de injurias, de calumnias, pues se pueden seguir denunciando sin problemas y la directiva tampoco los ampara. Por tanto, creo que sí hay coincidencia entre vosotros en que no solo debería en la transposición aplicarse a los casos civiles o mercantiles, sino también a los casos penales, por tanto, modificaciones penales, y por otra parte, no solo a los que tienen implicaciones transfronterizas, sino también a las que juegan en el terreno interno puramente.
Veamos, vamos paso a paso. Casos civiles y mercantiles, por descontado, pero también casos penales. ¿Cuál es la razón de que no se haya abordado el tema penal o, en cualquier caso, abordando el tema penal, de qué estaríamos hablando? ¿Qué debería hacer el legislador español para que el tema penal estuviera adecuadamente resuelto? Pues como mínimo hacer desaparecer todos los capítulos de los derechos contra el honor, las calumnias, las injurias, las calumnias contra contra la corona, etcétera, etcétera. Todo este capítulo que hemos visto algunos procedimientos, pues en el caso de cantantes, se me ocurre ahora implicados en estos procedimientos, además ante la Audiencia Nacional. Todo ese capítulo debería desaparecer. Con ello ya nos evitaríamos tener que preocuparnos por la presentación de querellas, por calumnias e injurias, que es lo más inmediato, que aunque la ley española, el Código Penal español, tiene una coletilla que dice que quedará exento del delito quien pruebe la veracidad de las acusaciones. Probar esa veracidad no es cosa fácil y desde luego no es cosa fácil para un ciudadano individual. Por lo tanto, entendemos que toda esa parte del Código Penal, nuestro Código Penal es de 1995 y es verdad que ha sufrido numerosísimas reformas, pero bueno, esa es una parte que no se ha tocado mínimamente y eso debería desaparecer. Eso como Re- mínimo. Reconducir, por tanto, esa cosa, Exactamente. difamación, al Exactamente. ámbito Al civil, ámbito no al civil, ámbito criminal. Eso por una parte. exactamente, ¿Y algo más, exactamente. Inés? Pues eso de partida. Eso para empezar. Eso como entrante. Exactamente, que eso es en este momento con este Parlamento tan polarizado y bueno, sabéis que el Código Penal es una ley orgánica, necesita mayoría absoluta en el Congreso, con lo cual esto es un poquito la carta a los Reyes Magos, pero sí que es verdad que cuando uno lee nuestro código, que no es 1995, para mucha de la gente que nos esté escuchando será una cosa así súper lejana, pero para mí no es hace tanto tiempo. Yo me acuerdo perfectamente cuando se aprobó el Código Penal nuevo. Y eso lo lee uno y sí que llama la atención, ¿no? En un código moderno esas cosas deberían haber desaparecido hace ya muchísimo tiempo. Así que eso como mínimo, primer paso para la revisión y una vez más reforma del Código Penal. No solamente eso, pero como mínimo esa parte empieza a correr mucha prisa ya. Empieza a correr mucha prisa otra legislación, como es todo el tema de la ley de protección de seguridad ciudadana, la ley 1/2015, la ley orgánica 1/2015, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si se transpusiera bien, efectivamente, como Pau señala, que vamos a correr el riesgo de que de que no se transponga bien y se transponga muy mal, si se hiciera una buena labor de transposición, habría mucha legislación que tendría que caer en cadena por efecto de la transposición de la directiva. En cualquier caso, Inés, siendo pragmáticos, si por la polarización existente en el Parlamento son difíciles según qué tipos de reformas que necesitan consensos muy ampliados, como mínimo la interpretación jurisprudencial sí podría tener en cuenta todas estas recomendaciones a la hora de aplicar esos tipos penales que son un poco insólitos, porque creo que las ofensas a los sentimientos religiosos o las injurias a la corona, por poner dos de los ejemplos, Mm. no tienen parangón en la mayor parte que yo conozca de los códigos de nuestro entorno europeo. Por tanto, bueno, Efectivamente. quizás eso también, digo, por poner un punto de pragmatismo, si efectivamente las reformas del Código Penal o de las leyes de enjuiciamiento pues, son complicadas en este Y momento. además que nuestra legislación prevé que la posibilidad de que los jueces puedan mandar comunicaciones al gobierno y al parlamento en caso de que consideren que la legislación no sea justa, etcétera, etcétera, facultad que no me imagino yo ejerciendo los jueces españoles en ninguna circunstancia, pero bueno, esa posibilidad existe y ahí la tenemos. Quiero decir que ¿qué mecanismos tenemos? Lo que nos falta es, en muchas ocasiones, nos falta voluntad para aplicar todo esto y con toda la legislación que viene de la Unión Europea, sobre todo con el ámbito de las directivas, que hay que transponerlo a la legislación interna, es que este problema de una mala transposición de la normativa europea es algo que venimos sufriendo pues desde hace muchos años. No estamos contando nada nuevo. Muchas veces se limitan a coger el texto, transponerlo a la legislación interna y ya está, generalmente bajo amenaza de sanción por parte de la Unión Europea.
Con lo cual esto es lo que de una forma u otra tenemos que empezar a combatir también. Hay que transponer, pero hay que transponer bien, porque hacerlo mal no sirve de nada, incluso nos puede dejar en peor situación, como lo que señala Pau sobre el tema de los juicios extraterritoriales, que yo, pues por temas de Greenpeace, me parece muy bien que la sentencia dictada en Estados Unidos no se pueda aplicar en suelo europeo, no se pueda ejecutar esa sentencia, por ejemplo, por lo que a nosotras nos apela en el tema del Energy Transfer. Pero bueno, que efectivamente tenemos que tener esta salud democrática y esta salud aplicada al Parlamento de, oiga, haga usted una buena legislación, que esa es su tarea por otro lado, ¿no? ¿Querías añadir algo, Pau? Sí, claro, yo creo que el hecho que en ese caso no ayuda es que la directiva, pues eso, se plantea desde Europa, ¿no? Donde tal vez esa situación de los delitos de injurias, calumnias no están presente y por lo tanto, por eso se limita a los asuntos civiles. Y aquí creo que es donde tenemos el segundo problema, que es ahora mismo, como se desconocen las SLAPs, no hay una presión al Estado español para eso, para hacer una transposición de la directiva europea, pues que sea fuerte, que recoja todos los casos, porque nos encontramos que la gente no sabe que hay ese problema. Y el hecho de que no exista esa presión, pues nos perjudica porque, claro, es más fácil o no hacer la transposición o hacerla de mínimos. Y creo que bueno, es un problema que tenemos aquí, todos somos un poco responsables, ¿no? De cómo podemos conseguir hacer visible el problema de las slabs y conseguir que el Estado actúe en consecuencia y que, por lo tanto, ahora, que es cuando tendría que estar trabajando en esa transposición, pues lo haga de forma con la idea de cubrir al máximo todos los casos de los que estamos hablando, pero estamos para mí muy lejos de ese objetivo porque, claro, como la ciudadanía, las mismas entidades, los mismos periodistas no somos conscientes de ese problema, hay muy poca presión para lograr esa finalidad y bueno, soy pesimista con la situación que puede, si es que hay, puede terminar en ese asunto, porque para mí la sensación es que al final todo seguirá igual y que no sé qué tiene que pasar para que realmente haya un cambio. Es verdad que está previsto, según la directiva, que dentro de unos años, ¿no?, se pues revise y se vea cuál ha sido la aplicación en esos primeros años. A partir del mayo se tendría que tener en cuenta. Pero claro, es que vamos muy lentos, ¿no? Y antes lo comentaba Inés, son procesos que implican años en la mayoría de los casos cuando se presenta una demanda, una querella, y vemos que mientras tanto el trabajo que se tendría que hacer para legislar y proteger o incluso evitar esos casos, pues aún va más lento o es inexistente. Confío en que, mira, modestamente ya estamos siendo un poco embajadores de la necesidad de abordar estos temas y de abordarlos de la mejor manera. La directiva establece algunas recetas, es decir, nos dice qué hacer con las SLAP. Esto creo que es muy importante y no lo hemos tratado. ¿Qué hay que hacer cuando hay una SLAP y qué es lo que la directiva establece? Inés o Pau, Pues cualquiera. sí, que me complemente Pau, que se me van a olvidar las cosas, establece cosas Mm. importantes como es la posibilidad de que tenga que prestar una caución para presentar este tipo de demandas, es decir, que asegure que le cueste desde el inicio dinero a la empresa o al poderoso que interpone esa demanda o esa querella, establece la condena en costas, que esto no es nuevo en nuestro derecho, por ejemplo, establece la posibilidad de que estas personas, de que las personas que se ven afectadas por una
por una SLAP puedan tener asistencia jurídica gratuita. Esto un poco supongo que lo van a trasladar parecido a cómo está sucediendo con el tema de violencia de género por parte de las mujeres. Y establece la posibilidad de que exista un fondo para ayudar a las víctimas que sufren SLAP, que no sé muy bien cómo se va a articular, pero bueno, sí que es verdad que va un poquito más allá del tema del procedimiento y establece algunas garantías para las personas que se ven involucradas. Luego veremos a ver cómo se dotan estos fondos, porque una cosa es que lo ponga la directiva que queda muy bonito y otra suele ser en la realidad que ya sabemos cómo funciona la burocracia aquí muchas veces y para conseguir acceso a este tipo de ayudas, pues es otra batalla, ¿no? Pero sí que es verdad que establece algunas, cautelas que yo a veces pienso, bueno, pues en el caso de grandes empresas, pongamos por ejemplo Repsol, pues si tiene que afianzar, imaginaos, 100.000 euros, 200.000 euros, pues es que eso y nada viene a ser lo mismo, ¿no? Por lo tanto, cuando un tribunal se enfrenta a una de estas demandas, lo que debería pedir es algo que realmente le cueste y se lo haga pensar dos veces a la empresa, al despacho, al poderoso, al político que interpone este tipo de demandas. Efectivamente, Inés, Sí, decías, perdón, andaban, Pau. no, no, quería añadir, ¿no? Que también la directiva pues habla de esa desestimación temprana, es decir, ¿no? No hace falta estar meses o años valorando si esa querella o demanda tiene que seguir adelante, porque solo con presentarla automáticamente, según la idea de la directiva, el juez tendría que decir, no, no, eso no tiene recorrido y aquí finaliza su curso. Pero claro, también entiendo que después el juez dirá, bueno, yo tengo que practicar unas diligencias para poder saber si realmente eso que me han presentado es una SLAP o no. Y aquí, por eso sería muy interesante ver cuál es la transposición que se hace por parte del Estado español para blindar esa desestimación temprana de los casos que tendría que hacerse así según la directiva. Y otro elemento que a mí también me parece interesante de la directiva es que plantea la intervención en apoyo del demandado en el proceso, o sea, dice que se puede permitir que asociaciones, organizaciones, sindicatos y otras entidades que tengan ese interés en salvaguardar o promover los derechos de las personas que han recibido la denuncia, pues puedan intervenir en apoyo del demandado en dichos procesos. Sería, yo entiendo, interpreto como Bien. una acusación popular, pero no en los mismos Como, términos de como lo conocemos hasta como un ahora, amigo Fury, sí. Ujú. Como un amigo ¿no? Fury, como un amigo Claro, Perdona, pero ¿cómo ah, se ejecuta eso? O sea, a mí me parece muy, muy, muy interesante que exista esa posibilidad, ¿no? Que entidades, personas, periodistas, activistas que han sufrido antes una SLAP puedan ayudar a esa nueva persona o entidad que ahora lo ha recibido. Pero ¿cómo se hace efectivo en nuestro sistema? No tengo la respuesta, pero creo que es un nuevo elemento que estaría muy bien que existiera, pero lo veo complicado de aplicar. pues yo lo estoy interpretando honestamente no sé si lo estoy interpretando bien o mal, es como un amigo escurie, que esto es muy, muy frecuente en los procedimientos ante tribunales internacionales, es decir, comparecen asociaciones en apoyo de esa pretensión para apoyar con cartas, informes, etcétera, etcétera, con su opinión, con su comparecencia muchas veces en apoyo de esa pretensión, en este caso de esa persona que se ve sometida a la SLAP, que es una figura, ya te digo, que tiene mucha aplicación en el ámbito de los tribunales internacionales, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, los tribunales de la Haya, pero que no es una figura que aquí haya tenido un reconocimiento. Entonces entiendo que va un poquito más por esa vía. Ujú.
Recogemos en cualquier Entonces, caso esas apreciaciones en torno a una buena transposición y a que se articulen adecuadamente las medidas de protección y apoyo. Eso lo hemos sufrido también en el tema de la directiva de alertadores, donde no se han articulado demasiado bien y, por tanto, sí hay, por ejemplo, ese beneficio de justicia gratuita más favorable que en otros casos, ese paralelismo que hacías también, Inés, en otros ámbitos. Y ahí, por ejemplo, la Oficina Antifraude de Cataluña efectuó algunas alegaciones a la Ley de Justicia Gratuita para que no se dejara fuera de abogado de oficio a personas que sí tenían ingresos, pero que igualmente necesitaban ese tipo de medida. Y también, por ejemplo, pues el soporte, el apoyo financiero, pues no están los criterios bien definidos, de hecho no están definidos de ninguna manera y eso complica muchísimo el poder dar este tipo de apoyo que es muy necesario porque sabemos que, igual que sucede en el tema de las SLAPs, que creo que son muchos puntos en común, lo que se produce es un perjuicio económico muchas veces en gastos de abogado, de procurador, etcétera. Por tanto, un llamado al legislador español, uno, para que transponga, como mínimo decía, sin es cortar y pegar, bueno, que haga un buen corta-pega y que no se quede corto, ampliando al ámbito penal, también porque aquí sabemos que la acción popular a veces se efectúa por parte de partidos políticos o por parte de pseudo sindicatos en un uso también abusivo de esta figura y, por otra parte, que no se quede solo con los procedimientos transfronterizos, sino que lo aplique a lo que está sucediendo dentro de nuestras fronteras. Así que yo creo que ha sido una muy buen análisis de la directiva y también propositivo. Es decir, no solo hemos sabido qué nos da el legislador europeo, sino qué herramientas necesitaríamos del legislador español para hacer frente al problema que tenemos planteado en nuestra casa. Nos quedan aproximadamente un cuarto de hora. Si os parece, damos paso a las preguntas que tenemos del público. Mi compañero Jordi Tres, que es el jefe de formación, estaba, creo, buceando en les preguntes que se nos havien formulado. Endavant, Jordi, quan vulguis. Moltes gràcies. Ha estat una conversa molt interessant. Ja ens han arribat les primeres preguntes. Potser al llarg d'aquesta conversa final ens en arriben alguna més. Simplement, alguna d'elles ja l'heu tocada la seva resposta, per tant, aquestes potser les deixarem pel final. Començaria per la primera. El Manel ens pregunta desde un punto de vista amplio, ¿cuál es el derecho presuntamente atentado para que el juez admita este tipo de demandas o querellas? Esa es la primera. ¿Qué nos podríais decir en este sentido? ¿Habéis tocado tangencialmente el tema? pues entiendo que, bueno, cada demanda habrá que verla en el caso concreto, pero generalmente en el ámbito civil la causación de daños y los delitos bueno, en el ámbito civil también a los atentados contra el honor. O sea, todo lo que tiene que ver contra el honor o los daños ocasionados por la información, por la participación en manifestaciones, delitos de daños, orden público, bueno, un poquito este tipo de delitos o este tipo de reclamaciones civiles. El ámbito civil está mucho más constreñido, el ámbito penal todavía tiene un poquito más de margen. Pero vamos, entiendo que casi todas o todas las que yo he tenido la oportunidad de ver van un poquito por esta línea. Daños, perjuicios, delitos contra el honor, daños contra el honor, etcétera, etcétera. Un poco estamos hablando de este elenco de actuaciones. Este es el ámbito, ¿no? Mm, ujú. No Muy sé si, bien. no sé si Pau tiene alguna más. No, 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 no. Creo que lo has respondido muy bien. SMC son unas siglas, dice este caso, un caso concreto que ha comentado Pau, pero pues no nos comenta cuál es el caso, pero bueno, dice, debería invocarse la ley de protección de los alertadores, a un caso que ha referido Pau, y planteado de forma anónima. Bueno, claro, no sé ¿A cuál se cuál es el refiere? Pero caso, sí, al que hace referencia,
pero no comparto ese punto de vista porque, claro, estamos planteando que a partir de ahora los periodistas, los activistas, tenemos que actuar de forma anónima y eso ya sería como, de hecho, el propio objetivo que persiguen las SLAPs, ¿no? Conseguir que anónimamente la gente difunda y informe de los hechos que quiere denunciar y sacar a la luz. Es decir, para mí, si llegamos a ese punto, a tener que utilizar la ley de protección de los alertadores para informar, para difundir casos que creemos que son de interés público, es que el sistema se ha pervertido de forma absoluta, porque claro, es que tendríamos que poder explicar todo eso sin el riesgo de recibir después una demanda o una querella. Lamentablemente no es así, ¿no? Y es lo que hemos estado explicando todo ese rato. Pero creo que nos equivocamos si planteamos que ahora los periodistas y los activistas tenemos que tener la impara de la ley de alertadores para poder informar y difundir los casos que resultan de nuestro interés. Yo lo veo así, al menos. Muy bien. Hay un participante anónimo que nos dice, asevera que la ley 2-2023 no solo fue traspuesta tarde por el Estado español, sino que es demasiado genérica, complicando la implementación de la directiva de la UE sobre whistleblowing por parte de los organismos autonómicos competentes. ¿Cómo sugieren que se pueda corregir esta situación frente a los intereses creados que usan su poder y dinero para acallar a las personas informantes sin apoyo jurídico ni medios económicos? Pues complicado. O sea, la única opción que suele haber al final es que si tenemos una directiva que reconoce derechos y está mal traspuesta al ordenamiento jurídico interno, invocar esa propia directiva ante los tribunales, acreditando que efectivamente se ha traspuesto mal y que no permite la aplicación de la misma. Es decir, que si genera derechos se podría invocar la propia directiva. Tiene un recorrido, hay algunas sentencias que yo sí que he visto que lo recogen y lo aplican dentro del Estado español, pero sí que es verdad que es complicado. O sea, si está mal traspuesta, pues es que realmente esto es lo que tenemos y abogar por una buena transposición, pero efectivamente nos vemos abocados a no poder ejercer derechos reconocidos inicialmente en una legislación porque lo que se ha hecho en el ordenamiento jurídico interno está mal hecho. Ujú. Me temo que le puedo dar poquitas opciones o, o Ya, ninguna. correcto. Bueno, otro participante anónimo hace referencia, dice, el otro día en televisión el resultado del informe que hablaba de corrupción, España aparecía en la lista en la posición 47, más o menos a mitad de la lista. ¿Creéis que es un país con tanta corrupción donde hay intereses reales en aplicar esta normativa de forma adecuada? Dice, Creo ¿hay un interés que real para sí, aplicar sí. esta normativa? Dice. Creo que hace referencia al informe de la ONG Transparencia Transparencia Internacional, Internacional, sí, sí. sí, que se publicó la semana pasada. De hecho, en aquel informe, justamente lo que se decía es que el problema actual en España es pues que hay unas normativas que no se terminan de aplicar a efectos prácticos y creo que es un poco lo que estamos planteando con las SLAPs. Existe una directiva europea que se tendría que transponer y no parece que sea del interés ciertamente del poder ahora mismo que lo tendría que aplicar. Claro, sí, 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 hay una falta de interés, comparto ese planteamiento, pero el hecho es que se hacen anuncios porque en 2024, en septiembre, si no me falla ahora mismo la memoria, el gobierno español anunció un plan para la democracia y uno de los puntos que incluía aquel plan era eso, la protección frente a las SLAPs. Han pasado pues un año y medio desde ese anuncio
por ahora todo sigue igual. Y es un poco lo que se denunciaba pues, en ese informe de hace una semana, que hay anuncios, pero a efectos prácticos no se producen cambios. Pues bien, hasta aquí las preguntas que hemos recogido. Lourdes, como cuando Sí, quieras. yo, bueno, había una de las preguntas o una de las intervenciones que conectaba de alguna manera a las dos directivas y de hecho estos dos mundos, el de los alertadores y el de las SLAP, y yo aquí no sé si lo veis igual, pero hay conexiones obvias entre el derecho a saber y el derecho a hablar. Es decir, el derecho a saber de la ciudadanía se nutre de muy diversas fuentes. La de los periodistas, por ejemplo, ejerciendo su derecho a la libertad de información, a la libertad de prensa. Y esa, evidentemente, como decía Pau, pues tiene que ser no solo a cara descubierta, sino sin ningún temor a ser castigado por informar, porque nadie puede participar adecuadamente en el debate público si no es contando con información veraz, con información completa y con todo ese elenco de intereses en juego. Pero por otra parte está ese flujo de información que viene de dentro, que viene de los insiders, por utilizar también el término anglosajón, el que viene de dentro y el que viene de los alertadores. Y ellos sí tienen que tener garantizada esa posibilidad de no sufrir represalias con todas las medidas de protección a su disposición. Y el anonimato en este caso sí es una buena protección a la que se acogen muchos de los alertadores, pero creo que todo va en la misma dirección. El derecho a saber de los ciudadanos incluye el derecho a hablar de los periodistas, el derecho a hablar de los activistas y el derecho a hablar de los whistleblowers, de los alertadores, que tienen que tener todas las protecciones también en cuanto a la reserva de su identidad, a la confidencialidad o al anonimato como forma más absoluta para garantizar que nadie sabe, si no quiere, quién ha sido. Creo que es necesario también hacer esta reflexión y establecer esa conexión, porque cuando hablamos de alertadores a veces solo hablamos de lo importantes que son desde un punto de vista utilitario para la detección, por lo tanto, para el frenar la impunidad, pero también en última instancia estamos hablando de democracia, estamos hablando de derechos y libertades públicas y de proteger el interés público, de proteger el bien común. Esa es una reflexión que quería hacer y os traslado a vosotros, que sois los expertos de hoy, la posibilidad de que cerremos esta sesión con una reflexión breve, cada uno a su criterio. Inés, Pau, Pau, Inés, como queráis. Bueno, y hay una Y pregunta última, si vale, queréis, que nos ha que entrado podéis a última hora. aprovechar. La formulo ahora, si te parece, y luego reflexiones finales, ¿sí? Perfecto. Dice C. Ranz, dice, nos pregunta, como abogada he llevado defensas en temas de derecho al honor de grandes empresas contra activistas y periodistas. Comparto muchas de las cosas que se han explicado y planteo a los ponentes si consideran que un buen acompañamiento periodístico durante todo el procedimiento judicial es un elemento importante y cómo valoran que a menudo cuando se ha llegado a acuerdos para que retiren la demanda nos han hecho firmar acuerdos de confidencialidad. Yo creo que era interesante poner esta pregunta al final, antes de la reflexión. Bueno, empiezo a responder primero sobre lo que hablaba ahora Lourdes y de hecho lo planteó en la charla que hemos tenido hoy de hasta qué punto las fuentes de los periodistas, ¿no?, también pueden estar afectadas para las SLAPs. Claro, en un mundo ideal yo creo que no tendría que afectarles porque justamente de momento aún la fuente del periodista está blindada por ley y por lo tanto no tiene que ser nunca de revelación incluso ante un juez. De forma que yo creo que no tendría que tener ningún impacto las SLAPs contra las fuentes que pueden tener los periodistas. Otra cosa es que el periodista después se tenga que enfrentar al proceso judicial sin revelar en ningún caso cuál ha sido esa fuente de información. También es cierto que lo que puede pasar es que la fuente no quiera hablar, pues porque ya sabe que después puede haber consecuencias legales. Pero bueno,
Yo quiero pensar que las fuentes de los periodistas continúan igual de blindadas que hasta ahora. Y sobre ese planteamiento que ahora nos ha llegado, de esa opinión, yo sí que comparto que es importante ese acompañamiento periodístico del proceso, porque justamente de lo que puede servir que se publiquen artículos, que se informa de que exista esa demanda, esa querella, es que tal vez a la empresa, a la persona que ha presentado y ha iniciado ese proceso legal, se lo replantee, ¿no? Porque como está en la opinión pública, no le interesa o ve que puede ser contraproducente y es una forma de intentar ganar un poco de presión y de hacer evidente esa desigualdad y también a esa situación que al final tampoco creo que a los poderosos les interese que sea de interés público la demanda o la querella que han presentado. Y lamentablemente, para terminar, los NDAs, los acuerdos de confidencialidad, sí, son un problema porque, claro, puedes haber seguido ese proceso y haber informado como periodista y sobre la resolución tal vez nunca lo podrás hacer porque si hay ese acuerdo pues es técnicamente imposible y eso para mí va contra el interés público y también informativo. Efectivamente, yo quería señalar lo mismo de los acuerdos de confidencialidad, que me parece una muy mala opción, porque en última instancia han conseguido la pretensión principal, ¿no? Que es nunca se vuelva a hablar de este asunto y nunca vamos a poder volver a mencionarlo públicamente. Así que sin perjuicio que hubiera haber caso por caso, pero bueno, en contra de los acuerdos de confidencialidad siempre. Y así mi última reflexión ya sobre las 11 sobre la hora es que efectivamente combatir las SLAP significa apostar por la democracia, el derecho a la información, el derecho a la participación pública y el control de los poderosos forma parte de los valores democráticos. En consecuencia, me parece que apostar por perseguir las SLAP significa que todas podamos participar en el espacio público y, en consecuencia, esto habla de la salud de la democracia por encima de todo. Doncs moltíssimes gràcies, Inés, i moltíssimes gràcies, Pau, no només per la vostra contribució d'avui, sinó també encara i a risc de que soni una mica emfàtic, també pel vostre compromís amb la democràcia. Moltes gràcies i molt bon dia. Moltes gràcies als nostres participants també per haver seguit aquesta sessió fins al final i acabem molt puntualment, cosa que també em congratula, acabar molt puntualment i respectar, per tant, el temps que tan generosament tothom ens ha dedicat. Moltes gràcies i fins una altra. Adiós. Gracias.